Buenos días y bienvenidos a todos los presentes al Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación de Ourense y a los que nos siguen también a través de la retransmisión en directo de la web de la Diputación de Ourense a la celebración de la 7ª edición de la jornada sobre las Diputaciones del futuro, que en esta ocasión pondrá a debate la comunicación política en todas sus variantes aplicadas a la Administración pública. Estas jornadas formativas, que por 7º año consecutivo organiza la Diputación de Ourense y la Fundación Democracia y Gobierno Local, tienen como objetivo analizar iniciativas de innovación aplicadas a la gestión de los gobiernos locales y provinciales. Este año centrará su debate en la comunicación política de la mano de profesionales y expertos en la materia que pondrán sobre la mesa temas de tanta actualidad como las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, la importancia de construir un mensaje eficaz, la relación entre políticos y periodistas o las peculiaridades de la comunicación en el ámbito local. Serán los temas que centrarán esta jornada dirigida a cargos electos, a representantes institucionales y personal de las administraciones locales. En la pasada edición fueron la transparencia y la protección de datos en el ámbito local los protagonistas de esta jornada, que un año más vuelve a convertir a la Diputación de Ourense y, en consecuencia, a la provincia de Ourense en un referente de la transparencia en el ámbito local y en la aplicación de la innovación a la gestión pública. Y sin más, cedo la palabra al gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, don José Luis Moreno. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los asistentes. La verdad es que cuando el presidente de la Diputación de Ourense, don Manuel Baltar, nos propuso a la Fundación Democracia y Gobierno Local organizar una jornada sobre comunicación institucional y política, sinceramente no hubo mucho que pensar. Automáticamente, desde la Fundación, admitimos el reto y, por ello, aquí estamos hoy ante todos ustedes. Desde la Fundación Democracia y Gobierno Local procuramos siempre estar atentos a los temas de más actualidad para los gobiernos locales. Y, desde luego, este que nos trae hoy, y yo creo que casualmente hoy más que nunca, ocupa un lugar destacado, que es el de la comunicación institucional y política. Sinceramente, y esto hablo con mis propias palabras, estar en esta sala, pasear por estas calles, sentir el aroma que emana siempre el cariño de esta provincia, a mí particularmente me provoca una sensación que es ya como la de estar en casa. Así que no tengo nada más que agradecer sinceramente a la Diputación de Ourense, patrono activo, además, de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que nos haya acogido en su ciudad para celebrar esta jornada, así además que haya facilitado su organización tanto como lo ha facilitado. Inauguramos hoy la 7ª jornada ya, enmarcada bajo el lema Las Diputaciones del futuro, y que en esta edición, como ya saben todos ustedes, versará sobre un tema de enorme importancia en los tiempos que corren, y particularmente hoy, y que no es otro que la comunicación institucional y política. Tenemos unos ponentes de excepción, todos ellos expertos en la materia que hoy vamos a tratar y que ustedes van a comprobar. Repasaremos algo tan esencial para las instituciones, para los ayuntamientos o para las diputaciones, para los responsables políticos, como no, como es el difícil arte de comunicar bien y conseguir, que es el objetivo y la finalidad, que los ciudadanos sepan, conozcan, entiendan de aquello que hacemos y de aquello que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Han cambiado mucho las reglas del juego, los ciudadanos quieren saber, quieren conocer y muestran su rechazo cuando entienden que algo se les oculta. La transparencia marca el día a día de la acción política. La comunicación, como ustedes saben, a estas alturas del siglo XXI es prácticamente instantánea y el cómo seamos capaces de manejar la información en nuestro día a día
puede provocar o no una percepción equivocada o acertada de nuestro quehacer diario. La democracia, el debate, se ha trasladado a los medios online, como todos saben. La información, la opinión, fluye con muchísima rapidez y por ello también, en ciertos momentos, esa indignación de los ciudadanos frente a las instituciones. Las redes sociales desempeñan un papel cuasi decisivo, de tal manera que los discursos políticos se van adaptando también al día a día de las corrientes ciudadanas y por ello la jornada de hoy va a tratar los temas más importantes, diría yo, los diferentes temas en los diferentes ámbitos de la comunicación institucional y política. Y repito, es una jornada, se lo digo de corazón, una jornada de lujo, tanto por el nivel de los expertos que hoy nos acompañan, como por el lugar también donde realizamos esta jornada, que es en la Diputación de Ourense. Sé que esta jornada, ustedes me lo dirán al término de la misma, no solo va a cubrir sus expectativas, sino que se van a quedar con ansia de más. Es una jornada innovadora, porque creo que estamos en una administración, la Diputación de Ourense, que innova y que va por delante de otras muchas administraciones, al igual que ella u otras instituciones. Y no me importa decirlo, de muchas instituciones que conozco en todo el territorio español, particularmente la Diputación de Ourense es ejemplar tanto en transparencia como en la comunicación institucional y política. Y lo tengo que decir, su presidente es, desde mi punto de vista, uno de los presidentes y uno de los políticos pioneros en utilizar todos los medios que tiene a su alcance para comunicar al ciudadano el día a día de su actividad. La Fundación Democracia y Gobierno Local es una institución que nació hace 15 años y que en la actualidad cuenta con 25 patronos, todos ellos diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Una institución que persigue, desde aquel entonces y hasta ahora, por supuesto, un claro propósito, que es contribuir y dar soporte a todo tipo de actuaciones y de iniciativas para el conocimiento, el estudio, la difusión, el debate y el asesoramiento en materia de régimen local. Y precisamente esta jornada debe ser entendida también en este contexto. Como verán, y ya les voy a dejar, contamos con unos excelentes ponentes para una jornada que promete ser tan intensa como provechosa y, por mi parte, no me queda más que agradecerles su asistencia, su atención, darles las gracias en mi nombre y en nombre de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Así que muchísimas gracias y que disfruten de esta agradable jornada. A continuación, para dar por inaugurada esta jornada, tiene la palabra nuestro anfitrión, el presidente de la Diputación de Ourense, don Manuel Baltar. Buenos días. Gracias, Lara. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a José Luis Moreno por sus inmerecidas palabras. Gracias a los ponentes que se han desplazado hoy hasta aquí, hasta Ourense, y por supuesto a los asistentes, que estoy seguro vais a aprovechar los contenidos de una jornada en la que hemos puesto, como siempre, mucha ilusión, que es fruto de la cooperación con la Fundación Democracia y Gobierno Local, y que, José Luis, cuando propusimos celebrarla hoy, este día, no sabíamos que iba a pasar lo que está pasando. Está claro que hoy es un día de comunicación política. Está claro que la política es comunicación y está claro que la comunicación es política, ¿no? Y está claro que las administraciones públicas, el punto de vista institucional, y los partidos políticos, el punto de vista partidista, nos vemos obligados a hacer comunicación porque estamos trabajando, actuando y representando a otras personas. Por esa razón debe formar parte del ADN de instituciones y de formaciones políticas la comunicación. Estamos hablando de que en el ámbito público hay 4 pilares fundamentales para mí. Primero, la gestión política. Hay que gestionar para comunicar, hay que decir que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos hablando de la gestión económica, que nos permite desplegar
una actuación política que puede o no puede ser innovadora, pero estamos hablando de dos aspectos transversales que son la transparencia y la comunicación. Sin transparencia y sin comunicación, de nada vale que tu gestión económica o tu gestión política pues sea estratosférica. Eso se lo proporciona la comunicación y la capacidad de llegada a aquel que está escuchando tu mensaje. Por eso, desde la Diputación lo hemos asumido desde el principio. La Diputación y otras organizaciones a las que pertenecemos. La semana pasada he sido elegido presidente de Partenalia, que es la Organización Europea de Gobiernos Provinciales, y nos hemos propuesto, colegas de todas esas provincias de varios países, también visibilizar el trabajo de la organización. Es lo que hicimos aquí al principio, elaborar una carta de servicios, decir a la gente lo que hacemos, quién es el encargado de hacerlo, el tiempo máximo en el que debe realizarlo y la capacidad de valorar el servicio público que estamos prestando. Eso es comunicación, eso es una apuesta por la información. Hay mucha información, muchas noticias en el ámbito de la política también. Ayer acabé de leer un manual, se titula La política en el siglo XXI, arte, ciencia o mito, de dos consultores políticos que son Santiago Nieto y Jurado, y que decía que en el año 2014 al 2016 toda la información que se ha generado es tanta como la que se generó desde la prehistoria hasta el año 2014. Y esto sigue en aumento, por lo que decía José Luis, por la capacidad que tenemos todos nosotros individualmente de constituirnos en medio de comunicación a través de las redes sociales. Por esa razón, desde las diputaciones, y esta jornada ya habla de las diputaciones del futuro, también debemos apostar por comunicar lo mucho y lo bueno que se hace en el ámbito de la cooperación con ayuntamientos y en el ámbito de servicios públicos a los ciudadanos. Por eso me agrada comprobar que existe un ranking de diputaciones provinciales y de presidentes de diputaciones en el ámbito específico de la red social Twitter, donde la Diputación de Ourense y su presidente pues lideran esa clasificación, porque también tenemos claro que debemos priorizar la comunicación con el ciudadano. Eso no nos contenta, tenemos que hacer más. Se puede hacer mucho más. La innovación en el ámbito público es una obligación también. Tenemos que ser administraciones esponjas, que seamos capaces de asumir cualquier reto que se nos plantee desde cualquier individuo o desde cualquier entidad. Por esa razón, para nosotros es importante que hoy los máximos representantes, y aquí hay muchos alcaldes y alcaldesas de los 92 ayuntamientos de la provincia, estén aquí, interioricen esa necesidad. No es una opción, es una cuestión que hay que interiorizar como propia, a nivel personal y de la institución a la que representamos, que estamos hablando de transparentar absolutamente todo lo que seamos capaces de transparentar con las lógicas restricciones de la Ley de Protección de Datos. Aquí ya fuimos pioneros en retransmitir plenos, comisiones, retransmitir aperturas de plicas en mesas de contratación, sorteos para formar parte de tribunales en las cuestiones relacionadas con el acceso a la función pública, y tenemos que seguir en esa línea. Por eso creo que Ourense, y hoy es un día muy importante para hablar de comunicación política, una comunicación que a mí siempre me gusta decir que debe ser siempre en positivo, constructiva. Tenemos que decir a la gente que estamos trabajando para ellos que sea capaz de ser bidireccional, que exista esa interacción con el votante, con el elector, porque votantes y electores somos todos y nos gusta tener esa relación con la administración que rige nuestros destinos. Y el ámbito de la consultoría política pues tiene en Ourense también un hito y un consultor. Lo sabéis, hace 2 años, José Luis Moreno lo conoce, hay una especie de Oscars de la comunicación política en Washington, una academia de las artes y ciencias políticas, y premió como consultor político revelación del año a un orensano de un ayuntamiento de aquí, de esta provincia. El ayuntamiento se llama Baltar, no tiene nada que ver con otro tipo de cuestiones, Lalo Jardón. Y el año pasado premió también como libro político del año un libro que realizó Lalo Jardón sobre nuestra campaña electoral de 2015, campaña que planteamos como campaña de elección también a la presidencia de la Diputación Provincial. Por eso que sigamos apostando por la comunicación. Estoy seguro de que este no es uno de los cientos de cursos, jornadas y seminarios a los que estamos acostumbrados, es completamente diferente. Vamos a sacar cuestiones muy provechosas de todas y cada uno de los 4 ponentes y, queridas amigas y amigos, comunicad, porque comunicar es bueno. Muchísimas gracias y buenos días.
Inaugurada esta 7ª edición, damos paso ahora a las ponencias de los diferentes especialistas que esta mañana centrarán el debate en la comunicación política. La primera será la catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, doña Estrella Montolio Durán, para exponer la siguiente cuestión: la importancia de construir un mensaje eficaz. ¿Cuáles que son varios? Buenos días. En primer lugar, déjenme que exprese mi satisfacción por poder estar aquí hoy y mi agradecimiento a los organizadores y a la Diputación de Ourense que me haya proporcionado la posibilidad de compartir esta jornada que promete ser muy retadora con ustedes. Es para mí un auténtico placer estar aquí hoy. Déjenme, antes de empezar, hacer una previa. Como les han dicho, yo soy catedrática de lingüística hispánica, y voy a hablar de comunicación porque soy asesora en comunicación con muchísimas empresas e instituciones, pero no me voy a concentrar tanto en procesos estratégicos de la comunicación, sino en la herramienta básica de la comunicación, que es el lenguaje, que no obstante, y para sorpresa, es un elemento no siempre bien conocido. Así que les propongo que hoy reflexionemos un poco sobre ese elemento básico a partir del cual construimos cualquier tipo de comunicación, que es el lenguaje. Me voy a concentrar también, si les parece, yo por supuesto, cuando lleguen las preguntas, eso es lo que espero, que ustedes me indiquen cuál de los aspectos que podamos compartir ahora más les interesa. Más que concentrarme en un tipo de discurso que podríamos llamar más publicitario, propio de las campañas electorales, si les parece me voy a concentrar en una comunicación bastante olvidada, de acuerdo con mi experiencia, que es la comunicación desde la tarea de gobierno, que es comunicación política, claro está, y que tiene que ver con el hecho de comunicar al ciudadano cómo se está gobernando, qué se está haciendo en su favor, qué problemas están apareciendo. Mi charla tiene una estructura que es la siguiente. En primer lugar, haremos una muy rápida revisión sobre una serie de afirmaciones que en realidad van a ser mucho más rápidas de lo que yo ya había previsto, porque quien me ha precedido en el turno de palabra, el presidente de esta Diputación, lo ha expresado muy bien, y es la relación intrínseca que existe entre hacer política y hacer comunicación. Después les hablaré de los protocolos internacionales, que no me estoy sacando del bolsillo cual prestidigitador, sino que ya existen, de cómo comunicar de una manera clara, y propondré que compartamos algunos ejemplos para que veamos qué queremos decir con eso de clara. Esta es un poco la estructura, si les parece. Para empezar, no obstante, me gustaría compartir un vídeo con ustedes, si la tecnología nos lo permite, porque no hemos podido hacer ensayos previos. Vamos a ver. El derecho es lenguaje. Al legislador se le acusa de falta de claridad en la redacción de las normas. A la administración de ignorar esa misma circunstancia, al tiempo que lo aprovecha para sancionar al ciudadano. Los jueces pecan de farragosos y de abusar de considerados, con resultados que ya no son de obligado cumplimiento. Y los abogados de abusar de las citas en la era del corta-pega. El ciudadano es el destinatario de las normas jurídicas. Por tanto, las normas deben redactarse en un lenguaje claro y preciso. El derecho es lenguaje y, por tanto, la regulación de la convivencia democrática
acaba manifestándose a través de la sistematización de conceptos, significados, ideas, símbolos y actitudes plasmadas en palabras. Una administración abierta, transparente y que rinde cuentas, sometida al control y a la vigilancia de sus verdaderos dueños, los ciudadanos, exige que el discurso público y las normas en que debe manifestarse una parte de la acción pública sean comprensibles y comprendidos por sus destinatarios. La pérdida de legitimidad de las instituciones se entiende, entre otras razones, por la opacidad expresa, buscada y sistemática del discurso público. Debe de llegar a todos los grupos de la sociedad. Los trabajos para hacer realidad la accesibilidad cognitiva debe abordarse desde una perspectiva más integral, que abarque un replanteamiento de todo el lenguaje administrativo y del propio discurso público. Que pertenece al Instituto de Administraciones Públicas, no lo he hecho yo, y está dirigido, por lo tanto, a todos cuantos formamos parte del discurso público, entre los cuales estamos todos cuantos estamos aquí. Bien, pues voy a hacer esa previa que les decía en relación con lo que significa la comunicación. Yo no veo la pantalla, así que gracias. Lo que significa la relación entre comunicar y hacer política. Gobernar requiere comunicar bien, como estamos viendo. Comunicar bien exige transparencia y claridad. Transparencia es una palabra que está muy de moda, que es muy transversal, que está muy puesta en la agenda. Una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar o que me gustaría compartir con ustedes es ¿qué significa transparencia desde el punto de vista del lenguaje? ¿Transparencia es solo que he colgado la información en algún lugar recóndito de la intranet o de la extranet? ¿O transparencia es que cada uno de los mensajes se entienden? El estado del bienestar es definido en la última publicación de la revista de Fundación Democracia y Gobierno Local del primer trimestre de 2018. El Gobierno del Bienestar crea un escenario político construido con consensos y con comunicación. Y la comunicación clara es un marcador de excelencia. Es un marcador de excelencia, no solo institucional, sino ahora ya también empresarial, organizativo, como espero demostrar a lo largo de esta jornada. Bien, les voy a poner una especie de nube de palabras con definiciones. Hay una definición que a mí me pareció particularmente buena de comunicación clara. Y la dio, ustedes saben que tuvimos un terrible atentado en agosto de este año, en Barcelona, que bueno, ocasionó muchos muertos, mucho dolor, etcétera, y se gestionó muy bien desde el Twitter de Mossos d'Esquadra. Ustedes saben, sobre los Mossos podemos pensar muchas cosas, pero en esa ocasión la comunicación, y así se les reconoció, se hizo de modo muy rápido, muy claro, trilingüe, a toda velocidad, y se estaba pensando no solo en los ciudadanos de Barcelona, los ciudadanos de toda España, sino en los múltiples ciudadanos internacionales que tenían también gente en Barcelona en ese momento. ¿Cómo definió Patricia Plaja, que ha ganado varios premios a la Community Manager de Mossos, cuando le preguntamos, bueno, luego les hablo, en un programa de radio que yo tengo en Radio Nacional, en una sección relacionada con lenguaje, ¿cómo intentasteis vosotros construir esa relación? Patricia nos dijo, teníamos claro que el estilo de Mossos queríamos que fuera formal, riguroso, cercano, confiable, comprensible y amable. Hombre, a mí me parece que esa colección de adjetivos es una buena colección para quedarse con qué tipo de comunicación pública queremos los ciudadanos, qué tipo de comunicación esperamos. Bien, vamos a hablar, por lo tanto, de lenguaje claro y de comunicación clara. Yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos tenido contacto con comunicación pública de otras tradiciones, de otros países, fácilmente hemos llegado a la conclusión de que la página web del Gobierno del Reino Unido, por ejemplo, un contrato anglosajón, es siempre bastante menos alambicado que nuestros contratos de la tradición española, hispánica en general, o que nuestras páginas web, la de nuestros ministerios, que por lo general son básicamente un laberinto. ¿Por qué es eso? Es porque, no sé, algunos países europeos, ¿por qué? ¿Por qué el discurso público
en muchas tradiciones es mucho más claro que el nuestro. Les voy a explicar muy rápidamente los protocolos internacionales de lenguaje claro. Desde mediados del siglo pasado, es decir, desde más o menos la década de los años 60 del siglo XX, que es la década, como saben, de la lucha por la defensa de los derechos civiles, en Estados Unidos hay una conciencia muy clara de que los ciudadanos que pagan con sus impuestos las instancias gubernamentales tienen derecho a entender. Derecho a entender es un lema que ahora también hemos incluido, por ejemplo, en los principios del Consejo General del Poder Judicial. El derecho a entender. Por eso es que desde esa época, en todos los países anglosajones, desde Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, existen instancias gubernamentales que forman a todos cuantos tienen que comunicar en público para que sigan los protocolos de lenguaje claro. Estos protocolos de lenguaje claro se extendieron muy rápidamente a Europa y en Francia y toda la francofonía se llevaron a cabo también procesos de simplificación. Eso se dio igualmente en Holanda, en Bélgica, en Italia, en general en toda Europa. Tanto es así que en la Comisión Europea se estableció un protocolo muy claro de lenguaje claro. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea tuvo clarísimo que el Eurojargon, ¿no?, esta especie de lenguaje burocrático que podría estar empezando a construirse, aislaba a los ciudadanos. Por lo tanto, lo que hizo la Comisión Europea es redactar ese folleto que podemos encontrar en Internet. Es un folleto muy breve que se llama, en español, está traducido a las 24 lenguas de la Unión, Cómo comunicar con claridad. Es el libro de ruta de los miles de funcionarios que tiene la Comisión Europea. Todo el mundo ha de comunicar siguiendo esos protocolos. Son protocolos muy claros, es un decálogo muy sencillo, son apenas 19-20 páginas, e insisto, está en Internet, y da indicaciones sobre lenguaje. Y nos dirá, por ejemplo, de qué longitud han de ser deseablemente los párrafos, las oraciones, cómo construir las frases en relación al orden de constituyentes, qué tipo de palabras utilizar, cómo estructurar los textos de tal manera que el ciudadano medio pueda entender más fácilmente lo que se le está comunicando. Esto tiene esto es particularmente importante en los países nórdicos. En Suecia existe, y esto es muy interesante, un compromiso entre todos los gobiernos que ha habido desde entonces, del color que fueren, de que la única manera de garantizar la confianza del ciudadano en las instancias gubernamentales es manteniendo una comunicación clara. Para eso Suecia invierte mucho dinero en mantener lo que podríamos decir filtros que garantizan que la comunicación institucional tiene como el sello AENOR de respeta estos protocolos de comunicación clara. Donde quiero llegar con todo eso es que los principios del lenguaje claro no son de ayer, son internacionales y en el ámbito hispanohablante estamos haciendo ahora, un poco tarde, pero bueno, es llegar, un esfuerzo en sumarnos a esta idea de que comunicar es comunicar de manera clara, no oscura, no burocrática, no ampulosa, no anticuada, no decimonónica. Ahora, si les parece, les voy a explicar muy brevemente cómo estamos desarrollando esos protocolos de comunicación clara, de lenguaje claro, de español claro, en el ámbito hispanohablante. Bueno, esto es por lo que tiene que ver con Asia. En primer lugar, ahí lo que pueden ver es lo que está ocurriendo en estos momentos ya en países hispanohablantes. No es por casualidad que a medida que una sociedad madura democráticamente, sus ciudadanos levantan la mano para decir yo tengo derecho a entender, ¿por qué me estás hablando en raro todo el rato? Por eso precisamente fue México
en 2010, con la presidencia de Fox, más o menos, en un momento de mucho desarrollo económico, cuando se implementó una formación para los miles de funcionarios de las repúblicas de México para que dejaran de escribir de acuerdo con patrones muy burocratizantes y se dirigieran a sus ciudadanos con mayor claridad. Y esto lo estamos viendo ahora también en Colombia, mucho más recientemente, en 2015, con la formación para los funcionarios de la administración pública. Lo vemos también en Perú, sobre todo en el ámbito judicial, desde la Corte Suprema de Perú. Lo estamos viendo en Argentina, siguiendo un poco los impulsos de la economía, ¿cierto? Es decir, que a épocas vemos más impulsos, a épocas menos, y ahora lo estamos viendo clarísimamente un empuje muy fuerte en Chile, donde el Senado de Chile está absolutamente comprometido con todas las instancias para facilitar el acceso del ciudadano a la justicia y a la administración. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre en nuestro país. En nuestro país tenemos desde 2011 una comisión que trabajó para intentar una modernización del discurso jurídico. Yo participé, me pidieron que participara como uno de los grupos de investigación para establecer cuál era la situación. Y entonces, ese también es un tipo de texto que ustedes tienen en Internet y es muy breve. Son las recomendaciones para cualquier jurista que dictó el Ministerio de Justicia junto con el Consejo General del Poder Judicial. En esos, insisto, todo el rato lo que se está indicando en ese documento, como en la Carta de Derechos del Ciudadano, es el ciudadano tiene derecho a entender. Eso significa fin de la artificiosidad, fin de la burocracia, del texto burocrático y fin de estos textos un poco propios del 19. Les he hecho una captura de pantalla de la Diputación de Salamanca en la que dice explícitamente que se compromete con un lenguaje claro siguiendo las indicaciones del Defensor del Pueblo. Porque el Defensor del Pueblo también ha dado indicaciones sobre cómo debe comunicar la Administración para no generar desconfianza por incomprensión y para no generar, digamos, la pérdida del significado. Bien. Esto lo vemos igualmente, permítanme, la idea es, los ciudadanos, en general, ya estamos muy hartos de que nuestras administraciones nos hablen en raro. Estamos hartos, porque nosotros percibimos que hay un lenguaje super fashion y moderno y tal cuando nos quieren comprar el voto, pero luego no hay un lenguaje amable, fácil, informativo, expositivo, cuando nos tienen que informar durante la tarea de gobierno. Y esto yo sé que ustedes lo saben, y yo vengo un poco a decir, es así. Y muchas administraciones se han dado cuenta de eso, naturalmente, y están moviéndose. Nosotros estamos trabajando ahora con el Ayuntamiento de Madrid, movilizando, implementando cómo podemos salir de esas rutinas de por la presente le comunicamos que tenemos a bien. No, oiga, le enviamos este folleto. No tenemos que andar en estas rutinas, que es a lo que estamos habituados. Hemos de deshacernos. Lo hago con todos estos gestos porque me dedico a ello, entonces sé de lo que estoy hablando. Entonces, hemos de deshacernos, y no es tan fácil, pero hay ganas de hacerlo, de esta especie de corsé expresivo que hemos heredado para utilizar patrones más claros. Esto, naturalmente, las organizaciones empresariales también se han dado cuenta. Vamos a hablar de algo particularmente confuso, que las facturas... Hablamos raro. ¿Cómo? Con palabras raras. Código COPS. Y nuestros escritos son más raros aún. Hola. Hola. No es extraño que casi la mitad del país piense que hablamos en un idioma distinto. No sé, la factura, no les entiendo. Y yo tampoco. Y tienen razón. En Gas Natural Fenosa queremos que nos entiendas. Que si estás en situación de vulnerabilidad, sepas que puedes llamarnos y te ayudaremos. Que servicio al cliente significa que te avisamos si tu factura se dispara. Y que si te hablan de potencia contratada, entiendas que puedes ahorrar ajustándola. Porque no es lo mismo iluminar tu casa que todo un edificio. Ok. Hablemos el mismo idioma. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Naturalmente no les estoy diciendo que es que ellos lo hacen muy bien, lo que estoy diciendo es que ellos ya se dan cuenta que tienen que dejar de hablar en raro. ¿Por qué? Porque ahora muchos ciudadanos están yendo de ese tipo de compañías porque se sienten tratados como abonados, que es lo que hemos sido durante muchos años. Y ahora hay otras compañías que utilizan otro tipo de estilo comunicativo que ya no está tan encorsetado en ese tono burocratizante de antaño. Y, de hecho, los propios jueces están dictando sentencias contra los textos oscuros, como sabemos que ha ocurrido en relación con las preferentes y con, por ejemplo, con el accidente de Spanair, donde en parte se atribuyó a una confusión total del manual de instrucciones que tenía el equipo parte del error, del desastre, de la catástrofe. Y es que aquello no se entendía para poder actuar en tiempo real. Bien, entonces les propongo muy rápidamente, lenguaje. Estamos hablando de lenguaje. ¿Qué tipo de cambios estamos proponiendo? E insisto, claro, aquí hago una pincelada muy superficial solo para hacernos un poco la idea. Este ejemplo procede del manual de formación que México elaboró para sus miles de funcionarios. Del manual ellos le llamaron Proceso de Lenguaje Ciudadano. Todo maltratamiento en la aprehensión o las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Pues bien, y ellos proponían una transformación como cualquier persona que maltrate, moleste o pida dinero ilegalmente a otra que esté detenida o en prisión será sancionada por las autoridades competentes. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo que la segunda se entiende un poco mejor. Más casos. Una pregunta para el referéndum. Una pregunta para un referéndum puede ser más o menos clara. Aquí tenemos una que, y aquí tenemos otra, la de Escocia. ¿Usted quiere que Escocia se vaya sí o no? La anterior es un poco menos clara. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el lenguaje claro se aplica a cualquier tipo de documento institucional, no solo a los largos informes. De hecho, cuanto más corto es un mensaje, más importante es pensarlo desde el punto de vista del lenguaje. Por ejemplo, naturalmente en las pantallas, por ejemplo, naturalmente en las redes sociales. Esto es una pantalla y es probable que muchos de nosotros nos hayamos visto en una situación como esta. O sea, estamos comprando un billete de avión y el mensaje emergente nos dice algo como: ¿usted realmente quiere cancelar esto? Y las opciones son cancelar y sí. Y es como, pues no sé, quiero sí, pero eso es cancelar, ¿no? ¿O qué es? Entonces, ¿qué ocurre? Muy a menudo nuestras páginas web están hechas por los diseñadores. Entonces, claro, los diseñadores son muy buenos diseñando, no siempre son buenos manejando el lenguaje. Así que ahí necesitamos también, sobre todo en las páginas web, sobre todo en los mensajes, como les digo, en pantallas jibarizadas, es decir, mensajes muy cortos, necesitamos tener ideas sobre cómo manejar el lenguaje de una manera eficaz. Algunos casos que estamos trabajando con administraciones, una frase típica de administración. La información nos fue solicitada por usted en su mensaje de vamos a salir del corsé, salimos del corsé, le decimos al funcionario o a la persona que está redactando con su mejor intención. ¿Qué queremos decir con esto? Usted solicitó la información, bueno, nos relajamos, es bastante más relajante la segunda versión que la primera, ¿no? O ha de volverse a reiterar por esta administración el criterio sostenido por la misma. Pero ¿qué queremos decir? Que esta administración ha de sostener de nuevo el criterio que ya sostuvo. El solicitante entregó 3 impresos al funcionario reclamando sobre los famosos gerundios. Los famosos gerundios que yo encuentro por doquier, que encontramos por doquier. ¿Por qué? Déjenme que... ¿Por qué? Ahora habla mucho la catedrática de lingüística, porque vamos a pensarlo un momento.
¿Cuál es el modelo de discurso público que tenemos en la cabeza? ¿Cuál es el español formal y amable que tenemos como modelo? No tenemos muchos modelos. En realidad, el modelo como inferencial, no explícito, es el modelo jurídico-administrativo. Y ese es del que todos tiramos. Por eso escribimos cosas como el solicitante entregó 3 impresos al funcionario reclamando, ¿no? O el solicitante entregó 3 impresos al funcionario, que fue el funcionario quien le reclamó. Necesitamos conocer sus sugerencias para iniciar el trabajo pactado. Esto tiene que ver con los tipos de verbos que estamos usando, que tiramos de rutina, de gerundios infinitivos que nos impiden ver quién está haciendo las acciones. Necesitamos conocer sus sugerencias para que el personal municipal inicie el trabajo, etcétera, etcétera. Bien, estos principios del lenguaje claro no solo afectan, y este es muy importante, a cómo colocamos las palabras, porque eso es el lenguaje. Cómo colocamos las palabras, cómo seleccionamos las palabras, esto es lo que no es banal. Tiramillas, no. Cómo decimos las cosas es absolutamente determinante para cómo se reciben. Les pongo un ejemplo muy básico que ya sé que se pueden hacer muy bien a la idea, ¿no? Pero no es lo mismo decir que alguien está elaborando un plan, un proyecto, esto es bueno, ¿no? Que alguien está urdiendo un proyecto. Porque si está urdiendo, mal rollo, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, simplemente he cambiado una palabra por otra que es casi sinónima, pero el resultado es radicalmente distinto. Lo que intento decir, por lo tanto, es que además de estrategias macro, necesitamos reflexionar mucho sobre las palabras que usamos, cómo las colocamos, cómo formamos los mensajes, por tal de que sean máximamente eficaces. Y, además, necesitamos pensar bien cómo las planteamos visualmente, es decir, cómo diseñamos los documentos, por ejemplo, o cómo diseñamos la información en la página web, cómo la ordenamos. Este es un principio fundamental. Hemos de repensar muchas cosas, por ejemplo, de nuestras páginas web, de acuerdo con principios de arquitectura de la información, y es qué le interesa al ciudadano, qué es lo que necesita hacer, qué quiero yo que sepa hacer después de consultar mi página web, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que es muy importante, esto es de lo que estamos trabajando con muchos funcionarios, entender que si hay una serie de fases que alguien tiene que hacer, díselo claramente. Por ejemplo, hay que hacer 3 cosas, pues ponle 1, ponle 2, ponle 3, cada una en un párrafo. O sea, mira, hombre, esto es muy evidente, sí, es verdad, pero bueno, partamos de la evidencia para percibir la importancia de pensar cómo decimos las cosas. Bueno, voy a ir acabando. Ahora es muy importante para mí que esto se entienda como no estoy haciendo un comentario político, no lo estoy haciendo. Estamos haciendo un comentario sobre comunicación política. Yo he escogido aquí una intervención. Es muy breve y vamos a escucharla, esto es comunicación política, vamos a escucharla desde los oídos de un ciudadano. Después, además, quiero que compartamos, si les parece bien, la transcripción de lo que esta persona ha dicho. Que conste que esta persona, digamos, no suena mal. No suena mal. Lo que nos vamos a plantear ¿es claro lo que dice? ¿Es claro lo que dice? ¿Lo podría haber dicho más breve, más simple y, por lo tanto, más transparente? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer, si les parece.
La invocación a la responsabilidad social de las empresas quizás no la deberíamos, y es una reflexión que yo le hago a título personal y a carácter amistoso, vinculado a hechos dramáticos o sucesos luctuosos que provocan una gran dimensión mediática respecto a este problema, sino debíamos mantener cierto continuos y cierta permanencia en la invocación respecto a la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Usted ha retirado, y me sorprende, una reflexión respecto a la intervención del Poder Judicial o de la Administración de Justicia en el ámbito de la tutela de los derechos humanos y libertades fundamentales, proclamadas en tantos casos no solo por la Ley de Economía Sostenible y su artículo 39, que ya incorpora al ordenamiento jurídico español algunos requerimientos que son ya positivizados, son derecho positivo, que podrían ser invocados ante los tribunales de justicia, vinculados a la sostenibilidad en materia medioambiental, a la sostenibilidad en materia de actividad local, a la igualdad entre hombres y mujeres, a las retribuciones razonables y suficientes para mantener la calidad de vida que todos los ciudadanos tienen derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ya forman parte del derecho positivo del Estado español a través de las menciones del artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible. En todo caso, no hay derecho positivo suficiente. Yo podría, y me imagino que ahí estará la razón de la exclusión de este principio, de esta mención en la transacción que usted ha configurado con tanta brillantez, la exclusión de la Administración, de la actuación de la Administración de Justicia, dimanará del hecho de que no hay derecho positivo suficiente para que los jueces y tribunales del Estado español puedan actuar mediante la aplicación. Me imagino que será esta la razón. Pero bueno, un informe por parte del Consejo General del Poder Judicial o una invocación a una Administración de Justicia cada vez más beligerante en la defensa de los derechos humanos y libertades públicas no hubiese venido mal. Bien. Hemos oído una intervención, es un ejemplo más o menos paradigmático, un ejemplo, y lo que podemos ver en la transparencia es la transcripción de lo que esta persona ha dicho. Es bastante claro si ustedes echen una ojeada, digamos, en grande, ¿no? Pero en este ejemplo tenemos muchos casos de incisos, esto lo han notado, o sea que dentro de la frase empiezan a meter otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, de tal modo que la frase resultante es una especie de muñeca rusa donde uno ya no entiende bien desde dónde ha empezado hasta dónde ha acabado, cuál es el mensaje básico. Esta creación de incisos es uno de los rasgos típicos de nuestro discurso público. Esto de meto algo y ya acabaré de algún modo, ¿no? Y en general eso significa que yo no puedo transmitir el mensaje claro porque lo que he hecho es una especie de patchwork, ¿no? De cosas que he ido metiendo una cosa dentro de otra, dentro de otra. Aquí, de hecho, hay una reiteración muy notable, la reiteración a veces es necesaria, pero de conceptos de tal modo que si ahora dispusiéramos de tiempo y dijéramos, a ver, la gente tiene poco tiempo. Vamos a intentar decir esto de modo breve, corto, simple y claro. Nos podríamos ahorrar fácilmente el 70% de este discurso. Entonces, esto es también comunicación política y, de nuevo, lo que estoy reclamando, que es un poco el eslogan de mi presentación, es necesitamos repensar en comunicación política el tipo de lenguaje que estamos usando, porque la comunicación es lenguaje. Muchas gracias. Perdón, pues si alguien tiene una pregunta o alguna duda o curiosidad, con mucho gusto intentaré contestar. ¿No? Bueno, pues todo muy claro. Estupendo.
Gracias, doña Estrella Montolio, por esta interesante aproximación a la importancia de construir un discurso eficaz en comunicación política. Y continuamos con el director general de la consultora de comunicación La Fábrica de Discursos, don Fran Carrillo Guerrero, que ofrecerá una ponencia sobre las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales.
Bien, perdonad el retraso, buenos días a todos. Disculpen porque la tecnología nos ha fallado, nos ha jugado una mala pasada a última hora. Bueno, en primer lugar, estoy absolutamente encantado de estar aquí y quiero agradecer al gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local y a la Diputación de Ourense con su presidente la organización de estas maravillosas jornadas, la que, por supuesto, y coincido con los oradores que me han precedido, el maridaje perfecto entre comunicación y política no deja de ser hoy quizá uno de los últimos salvoconductos de conexión entre ciudadanos y representantes, pero también entre los propios ciudadanos. Y me parece muy pertinente que se sigan desarrollando jornadas y que los propios representantes públicos sean conscientes de la importancia y de la necesidad de que una buena comunicación es absolutamente fundamental, ya no solo para el prestigio y la reputación de una institución que se precie y que quiera representar a los ciudadanos con honestidad y claridad, sino al mismo tiempo también para la propia información y conocimiento de este ciudadano. Os voy a plantear un segundo cómo va a ser mi charla, en la que yo espero, y sobre todo después de la altura solemne y sobresaliente de Estrella en su ponencia maravillosa, que abramos un periodo luego de reflexión y debate en el que espero que haya algún tipo de duda o preguntas por vuestra parte. Quiero plantear cómo la comunicación y la política empiezan a ser algo diferente a raíz del surgimiento de nuevas plataformas que hacen que los mensajes que tradicionalmente se construían tengan un significado o parezcan que tengan un significado diferente en función del canal en el cual se están transmitiendo. Y para alguien que se dedica a la comunicación y que tiene como principal campo de acción el discurso político, la oratoria política y dentro de la construcción de relatos y mensajes con la firme intención de que lleguen a la ciudadanía de la forma más creíble y sobre todo más firme y transparente posible, voy a intentar dar algunas ideas, algunas claves que quiero compartir con vosotros para que luego se genere un espacio, como digo, de reflexión y de debate. Pondré un par de vídeos o tres sobre algunas de las cuestiones que trataré aquí. Uno de ellos, bueno, yo creo que todos ellos tienen cierta simpatía, como ahora veremos, y esperemos que pasemos una buena jornada. La primera reflexión que quiero compartir con vosotros y que tiene que ver precisamente con esa comunicación es esta información o esta sentencia de Nancy Duarte, que es una consultora de comunicación norteamericana y que es experta en presentaciones públicas. Y ella dice, la diferencia entre la información que consumíamos antes, decía antes el presidente de la Diputación, de 2014 a 2016 se ha generado tanta información como toda la historia de la humanidad anterior. Claro, antes había un tipo de información que nosotros consumíamos y que consumíamos con la firme intención de tener acceso a un conocimiento sobre un tema concreto. Con todo lo que está surgiendo ahora de nuevas plataformas, nuevas corrientes, nuevos movimientos ciudadanos en los cuales, sobre todo a nivel político, ya no era como antes, en el que uno para conocer el programa político, conocer a su líder político, conocer a su partido, iba a la sede y directamente allí se transmitían unos mensajes. Ahora el ciudadano ha tomado conciencia y consciencia de un poder que tiene para poder no solo informarse, sino para tener el poder de crear la propia información. Y dentro de todo este mare magnum de palabras, de información, de conceptos, de mensajes que cada día sufrimos y que cada día tenemos, lo que dice Nancy Duarte es una cosa muy clara que se ha demostrado con todos los estudios que se han hecho hasta ahora. Más importante que la propia información es el impacto que ésta tiene en los diferentes receptores y cómo actúan en torno a ella. Es decir, hoy la comunicación no es solo mensaje, la comunicación también es la percepción que tú estás dejando en quien te está escuchando y la sensación que estás dejando después de haberte escuchado. Y cuando construimos mensajes, particularmente quien les está hablando, se preocupa que estas tres cuestiones queden claras. Que no solo haya un mensaje perfectamente nítido, y se ha puesto ejemplo de lo que es hacer un mensaje farragoso, embarrarlo, oscurecerlo para que no se entienda, pero al mismo tiempo nos preocupamos de que el mensaje deje las percepciones correctas de cara a la gente que nos está escuchando. Pero al mismo tiempo nos preocupamos de que las sensaciones que hay que dejar también sean las pertinentes conforme a una marca política determinada o conforme a una marca empresarial determinada. Y luego esa imagen la tenemos que llevar en función de si estamos, por ejemplo, en una sala como esta, ante 60, 70, 80 personas, o si directamente vamos a un plató de televisión y ya nos están viendo a través de esa pantalla millones de espectadores.
qué mensaje queremos contar, qué imagen queremos dejar, pero sobre todo qué sensación pretendemos mostrar. Entonces, en esa conjunción de conceptos está también la clave en la que podemos llevar ese mensaje multicanal a todas las plataformas. Y es verdad que yo voy a decir hoy algunas frases, algunas claves que voy a poner a continuación que pueden ser polémicas, pero siempre lo resumo al final en una cuestión cuando me dicen, oye, me lo preguntó hace poco, en la última campaña electoral, como no hemos tenido muchas recientemente, ¿verdad? Somos un país que no va a las elecciones frecuentemente, pero seguiremos yendo. Me preguntó un periodista en el año 2015, en la primera de la convocatoria, es decir, la que duró 6 meses, de la legislatura non nata, me dijo, Fran, tú que trabajas el tema del discurso político habitualmente, ¿cuáles son las 3 características más importantes del discurso político? Si las tuvieras que resumir en 3, ¿cuáles son las más importantes? Y yo le dije al periodista, las 3 características más importantes de un buen discurso es que sea breve, que no sea muy largo y que sea corto. Y no necesariamente por este orden. Y el periodista se fue. Y me vino al cabo de media hora y me dice, oye, Fran, creo que me has dicho lo mismo. Digo, efectivamente, porque es que eso realmente es como yo resumo lo que es un buen discurso. Es decir, que con un mensaje que sea lo más corto posible, concentre la esencia de todo lo que tú quieres contar. Y que eso lo traslades a todas las plataformas en las cuales hay un grado de conexión o de transmisión con la persona o personas que te están escuchando. Cuando elaboramos un discurso o una comunicación para un meeting, que tiene un público determinado, cuando lo elaboramos para un acto público en el cual vemos el tipo de perfil que puede haber, y pueden ser la mayoría afiliados, en algunos casos comprometidos, en otros menos, cuando vamos a las redes sociales y decimos, este mensaje que hemos trasladado aquí y que ha durado media hora, ¿cómo lo puedo sintetizar en un post en Facebook o en 140 caracteres? ¿Cómo llevamos este mensaje a la foto política de Instagram? Es decir, eso es el trabajo que realmente nos permite entender que todo se resume en lo que yo acabo de decir antes. Lo que tengas que decir, dilo de la forma más breve posible, de la forma más corta posible y de la forma más entendible posible. Y cuando lo hayas hecho, revísalo, porque seguramente todavía lo podrás hacer más entendible, más corto y más breve. Y esa es, yo creo, la esencia de lo que acabo de exponer en este preámbulo. Algunas claves que quiero compartir con vosotros. Me voy a acercar porque la pantalla será un poquito más pequeño. Primer concepto, lo de la comunicación en red, tanto multicanal como multidireccional. Como decía antes, la ciudadanía ha adquirido una importancia o una consciencia tremenda de que, bueno, ya pueden ser los propios garantes de la información. Pero como responsables públicos tenemos que tener en cuenta una consideración muy importante. Ya no somos dueños de lo que transmitimos. Ya ni siquiera somos dominadores de aquello que estamos contando. Somos simplemente actores que forman parte de este juego, de este circo, permitidme la expresión circo mediático, que en torno a las redes sociales se ha transmitido de una forma, en algunos casos correcta y en otros casos menos saludable. Yo discuto mucho con aquellos que, digamos, a las plataformas sociales, redes sociales, le ponen un adjetivo peyorativo o descatalogan y descalifican, porque es verdad que en algunos casos no cumple la función o no está cumpliendo la función que debería. Pero no es culpa de la herramienta social, es culpa de los actores que forman parte de ella. Es decir, todo el ruido que ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en una plataforma como Twitter, donde la política del zasca ha sustituido a la política de la reflexión, donde ya no hay debate y discusión conversativa como al principio parecía, sino que es todo una sucesión de reproches, una sucesión de ataques, donde no hay un debate porque a lo mejor tampoco la propia plataforma lo permite. Todo eso no es culpa de la plataforma, es culpa del actor que forma parte de ella, que ha llevado lo que antes era un debate offline, lo ha llevado a un debate online. Y lo que antes era un ruido de sables offline, ahora lo ha llevado a ciertas plataformas. Bien, eso lo que ha permitido es que haya cierta distancia entre lo que el ciudadano pretende y lo que el representante público quiere dar. Y discuto mucho porque me preguntan mucho, pero entonces, ¿Twitter gana elecciones? ¿Facebook gana elecciones? Y yo siempre doy la misma respuesta y muy tajantemente. Digo, no.
A pesar de que ahora hay muchos estudios, muchos informes, muchas noticias que seguramente habéis visto, donde se dice que la victoria de Donald Trump, como la victoria de Mariano Rajoy hace 2 años, se debió a una campaña increíble en Facebook. Porque se supo segmentar muy bien a los perfiles públicos, es decir, a los clientes, es decir, a los consumidores, es decir, a los ciudadanos, a los cuales se le daba el mensaje correcto y gracias a una campaña constante de inputs políticos se permitió desequilibrar la balanza. Bueno, esto no es del todo cierto. Tiene una parte de verdad, pero también tiene una parte de ficción. Yo siempre digo lo mismo y con todo respeto y todo cariño a mis propios colegas, pero quien te dice de forma rotunda y absoluta que Twitter gana elecciones es simple y llanamente porque vive de Twitter. Y por tanto tiene que vender su negocio. Y yo lo entiendo, pero no es así. Hoy la opinión, hoy la información y hoy donde la gente es mucho más seducible, pero al mismo tiempo también tendente a ser persuadida, es la televisión en primer lugar y en segundo lugar la capacidad de comunicar desde una cercanía física y emocional evidente. Siguen siendo a día de hoy los 2 elementos que conforman la credibilidad política y personal de un líder público. La televisión y la cercanía física a través de un contacto emocional. Todo lo demás son cosas que impulsan, que canalizan, que facilitan, que ayudan, que favorecen todo lo que es ese proceso de construcción de marca política y ese proceso de construcción de imagen y, por tanto, también de reputación y credibilidad. Pero una cosa es facilitar, impulsar y favorecer y otra cosa es determinar de tal forma que todo lo que no exista en redes sociales es que si no, ya no puedes hacer ningún tipo de comunicación política. Por tanto, esas son 2 de las primeras reflexiones que quiero hacer, porque esto además lleva a otras 2 que quiero compartir con vosotros. La tercera, ¿por qué hoy en día las redes sociales, que parecían un instrumento determinado y determinante para que los mensajes que antes construíamos para un público más definido, ahora lo amplifiquemos? Porque se ha convertido en canal de comunicación a panal o enjambre de ruido. Es decir, ¿qué ha fallado? Pues ha fallado precisamente entender un poco qué es lo que quiere el consumidor. Y voy a la frase que decía Nancy Duarte al principio. Es que no busco la reflexión, es que busco el impacto. Y en ese caso las redes sociales actúan, o actuamos, yo me incluyo, de forma en la cual entendemos la mentalidad del ciudadano. Y el ciudadano dice, no, ¿por qué leemos la noticia de los periódicos? Porque el titular nos impacta, o nos gusta, o nos llama la atención. Bien, llevemos todo ese mecanismo que de forma offline ha triunfado a un mecanismo online. Y decimos, este mensaje que fuera de esto ha funcionado, lo vamos a llevar con los condicionantes precisos a esto. Entonces, en algunos casos funciona y en otros casos no. Yo siempre digo, si yo, os lo digo a todos mis amigos, clientes políticos, digo, olvídate de Twitter ya. Y olvídate de Twitter. Porque ahora mismo no hay nada que demuestre que si tú estás todo el día en Twitter consigas elecciones. Me llegó a decir alguien con cierta solvencia política e importancia política en este país. Es que cada vez que pongo un tuit, soy trending topic. Es que cada vez que pongo un tuit, soy la figura política que más retweets tiene. Digo, ¿y cuántos votos tienes? Bueno, ya, pero ¿cuántos votos tienes? Dime la persona que menos tuitea. Mariano Rajoy, ¿cuántos votos tiene Mariano Rajoy? Por tanto, no hay una correlación. Lo que pasa es que hay una obsesión por la aparición. Y hay una obsesión por estar constantemente hablando de mí, que eso también está muy bien, forma parte del juego de la comunicación. Quiero que hablen de mí, porque si hablan de mi discurso y, por tanto, tendré una posición predominante frente al otro. Luego ya entramos en el juego de la estrategia, pero esto al final lo que ha provocado es esa política fast food, como yo decía, de zascas. Y ayer lo vimos. No sé si tuviste la oportunidad de seguir los diferentes perfiles de los diputados en la moción de censura. Estaban más atentos a lo que decía el contrincante político en Twitter que al propio debate en sí. Es más, hubo medios de comunicación que pusieron tweets sobre, o información sobre ciertos rasgos característicos de los oradores políticos. En algunos casos de la vestimenta. Bueno, Europa Press llegó a hablar de
Pablo Iglesias estrena traje en la moción de censura y responde Pablo Iglesias, no, es una chaqueta, pero voy en vaqueros. Oiga, ¿usted no está atento a esto? ¿Qué hace viendo su Twitter? Esto es un día importante en la historia de este país, un día histórico, es una cosa más seria de lo que parece y usted está atento a su Twitter y responde a Europa Press sobre una cosa estética. Es decir, ha llegado un momento en el que nos hemos obligado a estar, porque si no estamos es que entonces no formas parte de este ecosistema. Y eso ha generado el ruido innecesario que hace que no gestionemos muy bien muchas situaciones. ¿Cómo salir de eso? Bueno, volviendo a recuperar cierto crédito a partir de no llegar el primero, no intentar causar más impacto, sino simplemente buscar esos mensajes que solamente repercutan en beneficio del conjunto de la ciudadanía, pero al mismo tiempo que definan los valores y principios y creencias que determinan tu partido, tu movimiento, etc. Si eso lo sabes explicar y esa explicación la llevas de un formato a otro, con los menores filtros posibles, y que lo mismo que se diga en un mitin de 30 personas se diga en cualquier plataforma social, si no hay ningún tipo de desvirtuación en ese proceso, entonces estamos construyendo mensajes con cierta coherencia. Y esa coherencia política hoy se valora muchísimo más que antaño, precisamente por el poder de esa ciudadanía. ¿De acuerdo? Cuarta idea, o quinta idea, comunicar según la temperatura social. Ese es otro de los peligros que existen cuando tenemos tanta información en nuestras manos. ¿Comunicamos según lo que queremos comunicar o comunicamos según en función de la temperatura social que yo palpo? Es decir, ¿yo cuento lo que queréis que cuente o cuento lo que debería contar? O dicho de otra forma, y os lanzo la pregunta como representantes públicos, ¿es malo que los políticos digan lo que la gente quiere escuchar? ¿Sí o no? ¿Es malo que los políticos digan lo que la gente quiera escuchar? No es malo. Sí es malo. ¿Quién dice que no es malo? He oído por ahí un sí, sí es malo. ¿Alguien no ha dicho, he oído por ahí un sí? No, no ha dicho nadie. O sea, no es malo. ¿Pero por qué no es malo? O sea, si yo solamente digo lo que queréis escuchar, ¿eso es malo o es bueno? No, lanzo esta pregunta porque es que estamos en ello. Es decir, ¿construimos la comunicación y los mensajes en función de vuestras preferencias? Porque evidentemente nos hemos informado antes de qué queréis, qué os emociona, qué os gusta, qué detestáis, cuáles son vuestros gustos, características, también vuestro comportamiento cotidiano en el consumo, y por tanto construir un mensaje ad hoc, o directamente digo, no, yo sobre mis creencias, sobre mis principios, sobre mis percepciones, yo construyo mis mensajes y a partir de ahí los voy trasladando en función también del público, claro. ¿Por qué triunfa lo primero? De nuevo, por la afirmación que precedía esto. Porque no busco la reflexión, porque busco el impacto. Y el impacto significa estar ahí. Y esto es muy importante, porque al final, cuando yo hablo de la capacidad del político o la construcción del político que yo llamo SPS, es decir, el político que tiene que ser honesto, ser transparente, ser cercano, ser conciso, ser concreto, parecer competente en aquello que va a gestionar, parecer concreto, coherente, creíble en eso que va a hacer y saber comunicar las dos cosas anteriores. Si una de las tres patas falla, se derrumba esa credibilidad política. Si yo no sé transmitir aquello que estoy presumiendo o aquellos valores que yo tengo, no los tengo realmente. Pero al contrario, si yo vendo aquello que no realmente no soy, a la larga me perjudicará porque no podré demostrar durante mucho tiempo esos valores de los cuales estoy presumiendo. Ese político SPS es un constante maridaje que debe estar siempre en perfecto funcionamiento. Pero pensad muchas veces, este político o yo como político, como representante público, ¿estoy diciendo lo que la gente quiere escuchar porque he palpado ante la temperatura social? ¿O estoy diciendo lo que creo y como me he informado previamente, casualmente hay una conexión entre lo que ellos necesitan y lo que yo digo? Porque ahí está la clave de los que construimos muchas veces mensajes, que nos volvemos locos y que muchas veces no sabemos. Y ha puesto antes Estrella el ejemplo de la consulta en Cataluña, del referéndum. Yo estuve allí en 2014-2015
creo que después de mi casa donde más he estado en los últimos años. Y muchas veces era eso, estamos construyendo las cosas porque tenemos ya a la gente perfectamente anclada, encadenada, y digamos lo que digamos no lo va a comprar, o estamos abriendo otros procesos en los cuales podemos construir mecanismos de credibilidad más amplios, por los dos polos. Y eso es lo que está sucediendo ahora y eso se está llevando a todas las plataformas sociales. ¿De acuerdo? Otra idea. Lo he hablado con el tema del impacto. El tema del contexto y por qué antes hacía política y luego se nos pedía a gente como nosotros que esa política la tradujésemos y la resumiéramos y la pusiéramos en formato comunicativo bueno, y ahora es al revés. Ahora es primero comunica y luego haces política. Pero tú lo importante ahora es comunicar. Y esto es también uno de los, no voy a decir errores, pero sí uno de los peligros que tiene el que hoy haya tanta desafección y tanta falta de credibilidad de la ciudadanía con los representantes públicos. Porque ya no tienen en cuenta si aquello que estamos contando es porque hay realmente una necesidad de contar o hay una necesidad de proteger y de ocultar. Y eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos construir, como digo, esa reputación y esa credibilidad política. Y dos últimas, que trabajo ahora mucho. Los discursos y la comunicación fake, dentro de la política fake, dentro de las noticias fake, que existen simple y llanamente porque existen ciudadanos fake. Y voy a ampliar esta reflexión. ¿Por qué hoy somos tan sensibles? ¿Por qué nos llega tanto y nos creemos ciertas noticias? ¿Sabéis que el 70%, que del 100% de las noticias que consumimos, el 70% no son correctas, pero las consumimos mejor porque preferimos la certeza de lo falso que tener que preocuparnos por demostrar que es verdadero? Y por tanto las consumimos mejor. ¿Por qué eso ha llegado hasta el punto de que muchos representantes públicos han llegado a la conclusión de, bueno, pues si la gente es más fácil que consuma esto, no me voy a preocupar de demostrar la fidelidad de lo que estoy contando? Y el ejemplo más claro es como cuando hay un presidente en Estados Unidos que ha decidido saltarse todos los filtros y ha dicho, ¿para qué existen los medios si no son creíbles? De hecho, os voy a decir una cosa. Esto acaba de salir recientemente el estudio. El 96% de los votantes de Donald Trump hace 2 años, cuando Donald Trump sale y dice que lo que ha dicho la CNN o Univision o el Washington Post o el New York Times es fake news, la gente se lo cree. Sale Donald Trump y dice, eso es fake news. Y la gente dice, es fake news. Correcto. Ya está. No hace falta que lo compruebe, no hace falta que lo filtre, no hace falta que investigue. Sé que es mentira. ¿Por qué? Porque lo ha dicho esta persona, a la cual le he otorgado una credibilidad. Ahora pondré un vídeo de por qué la gente se cree eso y de dónde viene esa creencia. Y es un vídeo que se hizo viral precisamente por redes sociales de todos aquellos que en su momento ridiculizaron a Donald Trump diciendo que nunca iba a llegar a ser presidente. Bien, pues eso es lo que está provocando que no tengamos claro al final qué información queremos transmitir. No sé si habéis visto estos días también por redes cómo de una forma voluntaria y deliberada un usuario colgó una foto de una chica que decía, esta chica se llama Montaña García y ha ganado las Olimpiadas de Física, pero no la veréis en ningún medio de comunicación ni en ningún periódico porque ni es futbolista ni participa en realities. Eso se retuiteó de una forma masiva, se hizo viral. La gente lo comentó. Personalidades de todo tipo, artistas, deportistas, políticos, retuitearon dando por bueno, incluso comentaron dando por buena esa noticia. La foto que acompañaba a ese mensaje era de una conocidísima actriz porno de Estados Unidos. Pero es que da igual, es que lo damos por cierto, es decir, lo vemos aquí y lo damos por cierto. Pero ¿cuándo realmente nos creemos una noticia? Si ahora mismo abrís vuestras plataformas, smartphone, etcétera, y veis una noticia en Twitter o en Facebook, la podéis creer, pero ¿cuándo os cercioráis realmente? Cuando lo veis en televisión. Si mañana dice que una tormenta increíble acaba de derribar el Congreso de los Diputados, Dios no lo quiera, que están ahora debatiendo,
Y sale ahora mismo esa noticia en Twitter. Última hora, el Congreso de Diputados se cae el techo por una tormenta de granizo. Si no lo veis en televisión, no lo creéis. Tenéis que ver la imagen. Y eso me lleva a la segunda reflexión. Como somos consumidores visuales, como somos consumidores que toman decisiones no por lo que escuchamos, sino por lo que vemos, ¿qué hacemos? Construimos mensajes visuales y construimos una comunicación que permita que el ciudadano y el receptor decida por lo que ve. Y la prueba de que somos consumidores visuales, no sé si hacer esta dinámica. ¿Estáis todos atentos? Voy a hacer una pequeña dinámica, por favor, el que se la sepa, que se calle, no me la fastidie, porque entonces quedaría muy mal. Una prueba de por qué somos consumidores visuales. Os voy a pedir, por favor, que respondáis en milésimas de segundo, ¿de acuerdo? Recalco lo de milésimas de segundo. Repito lo de milésimas de segundo. No quiero que penséis. Quiero que ante mi pregunta respondáis lo primero que se os viene a la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo me ve? Incluso los que están detrás de la columna, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos todos atentos? Ahí hay dos personas que se lo van a perder. Bien, en milésimas de segundo, ¿de acuerdo? Lo primero que se os venga a la cabeza. Quien se la sepa que no me la reviente, que me enfadaré. Venga, 1, 2 y 3. ¿Cuántos dedos hay en 10 manos? Muy bien, otra vez. ¿Cuántos dedos hay en 10 manos? Bien. Os voy a dar un segundo para pensar. ¿Cuántos dedos hay en 10 manos? Sin pensar de nuevo, ¿cuántos dedos hay en 10 manos? Matemáticas de segundo de EGB. 10 por 5. Bien. Hay una persona que, evidentemente, no voy a mirar, pero después de 5 segundos se diciendo 100, 100, 100, 100. Hay alguien que ha dicho hasta 1000, lo cual es una señal de optimismo tremendo. Pero ¿por qué habéis dicho 100? Muchos de ellos, no tengo la totalidad, al principio, en la primera reflexión. ¿Por qué habéis dicho 100? Porque he metido el 10 en vuestra cabeza, ¿no? Bien, como he metido el 10 en vuestra cabeza, vuestro razonamiento reflexivo no actúa. Porque lo primero que llega a la mente no es el mensaje, es la imagen. Y la imagen espera el mensaje. Y si van de la mano, genial, hay credibilidad. Pero como vayan separados, yo creo a lo que veo, no creo a lo que escucho. Y sabedores de eso, hemos dicho 100. Os acabo de resumir lo que es una campaña electoral. Os acabo de resumir con esta dinámica lo que es una campaña electoral. La gente vota 100. Y luego dice, ¡ah! Era 50. Mala suerte, ya has votado. Dentro de 4 años volvemos a hablar. Y dentro de 4 años vuelve a votar 100. Estoy haciendo, evidentemente, un ejercicio y un juego que quiero que me lo tomáis con la consideración que merece. En que hay, evidentemente, mucha parte de broma o de ficción. Pero para que entendáis por qué cuando desde bambalinas intentamos construir una comunicación siempre pensamos, oye, pero es que el ciudadano toma decisiones por lo que ve. Por tanto, tenemos que construir también una imagen coherente a aquello que estamos diciendo. Porque si la imagen dice algo diferente a lo que está escuchando, hará caso a aquello que ve y no a aquello que escucha. Y por eso es tan importante, y cuando hablamos de redes sociales es, no solo cuéntalo, sino muéstralo. No solo pon un mensaje, sino que si puedes, sube algún tipo de vídeo que lo evidencie, o alguna foto. Algo que yo vea palpable y que pueda interpretarlo positivamente. Y ahora que se está llevando mucho Instagram como una plataforma que ha surgido y que está haciendo que la fotopolítica sea también una herramienta de comunicación política muy grande, tuvo en su principal valedor, poco conocido mundialmente, porque nunca se habló de él, Obama. Que fijaros, no es el pionero de las redes sociales, por mucho que se diga. Él invirtió para ganar su campaña en televisión sobre todo, no en redes sociales, y en una gran campaña de voluntarios. Pero donde sí realmente se preocupó de transmitir lo que quería transmitir solamente con una foto, fue precisamente con este tipo de plataformas. Gracias a Pete Sousa, que es el mejor fotógrafo político que existe, también es buena fotógrafa la que tiene ahora Macron en Francia, que le capta unas instantáneas tremendas. Solamente con la foto tú ya sabes lo que quiere decir ese representante público. Entonces, yo siempre digo, intenta mostrar lo que quieres mostrar con una simple imagen. Si además lo quieres explicar, perfecto. Si además lo quieres contar con un vídeo, mejor aún. Que no haya ningún tipo de filtro por parte de quien te escucha. Eso es ahora mismo lo relevante. Porque si no,
el discurso fake que hace que otros te construyan y sobre todo la capacidad que tienen de interpretar lo que dices es peligroso. Intentamos ser siempre proactivos en la construcción de esas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, estas reflexiones yo al final las resumo, a ver si esto funciona, en qué queremos cuando construimos comunicación y discurso. Pues evidentemente personalizar, tienen que conocerte, pero también tienen que saber valorarte, y para que te conozcan y te valoren tienes que diferenciarte. Esa diferenciación viene a partir de procesos en los cuales tú ya no solo cuentas lo que haces, sino cuentas cómo te sientes y cómo te has sentido haciéndolo. Cuando sentimentalizamos, emotivizamos la política, estamos emotivizando las relaciones humanas. Y eso hace que el proceso de cercanía aumente. ¿Por qué queremos conseguir? Necesidad de seguir creyéndote, de seguir escuchándote, de seguir acercándome, en el que haya un proceso de identificación entre tú y yo, que es al final lo que define la persuasión. Es que no hay políticos persuasivos, es que yo quiero persuadir. Bueno, pues para que poder persuadir tienes que lograr que se identifiquen contigo, con lo que eres o con lo que representas. Y para lograr que se identifiquen contigo con lo que eres o lo que representas, intenta buscar un nexo de unión que te una a la persona a la que estás hablando. Intenta aproximarte a sus necesidades, intenta aproximarte a sus pensamientos, intenta aproximarte también a sus discrepancias, para que esa identificación sea real. Y esto sí la comunicación política nos ha enseñado mucho, porque hay muchísimas técnicas, muchísimas figuras retóricas que la literatura nos ha ayudado a incorporar a la comunicación política. A nivel visual con la metáfora, a nivel disruptivo para que el tono y el ritmo del mensaje triunfe a través de la anáfora, las comparaciones a través de los símiles, la fuerza del mensaje con las triadas. Tenemos una colección de elementos que nos permiten construir una comunicación eficaz. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando lo llevamos a un formato multicanal. Que lo que se diga en un canal se diga en otro sin solución de continuidad, con las salvedades que haya que hacer, ¿de acuerdo? Voy a poner, dentro de las características de las Cs de la comunicación que yo llamo, y que antes se han visto algunas, la necesidad de ser concreto, la necesidad de ser breve o de trasladar un mensaje corto, de ser claro, de ser creíble, de ser coherente, de ser contundente a la hora de expresar ideas. Voy a poner dos vídeos para que entendamos por qué hay que ser claro y por qué es bueno ser coherente, sobre todo por lo que se queda la gente pensando. Uno de ellos, creo que hay volumen, ¿no? Uno de ellos, sí, lo tengo localizado. Aquí. De alguien poco conocido, pues que en un meeting, ¿verdad? Se escucha, pues dijo lo siguiente, escuchamos. Hacer una promesa. No me fío de los políticos que hacen promesas. Eso sí, os prometo una cosa. Hacer una promesa. No me fío de los políticos que hacen promesas. Eso sí, os prometo una cosa. A mí me hace gracia porque siempre decimos la misma broma. Digo, en ese momento alguien lo está pasando muy mal entre bambalinas, ¿no? Que seguramente la persona que se ha encargado de darle la idea, escribirle que está directamente bebiéndose su tercera copa o está tomándose unas pastillas para calmar la ansiedad. Si alguien lo está pasando mal entre bambalinas. Y es verdad, lo pasamos mal porque esa improvisación que en un meeting da igual, aunque la hayan captado los medios, digo que da igual porque sabemos los mítines para qué están concebidos, pero cuando eso te falla en prime time televisivo o te falla en una charla en un foro público en el que te capta la cámara, hay veces que de este tipo de errores, si no lo sabes gestionar bien, no se sale. Porque ya no es solo lo que tú estás diciendo, es como yo interpreto lo que dices y el mensaje alternativo que puedo construir. Y aquí ha habido una disrupción cognitiva entre lo que tú estás pensando y lo que has dicho. Y ha habido una incoherencia verbal porque has dicho una cosa y te has desmentido a continuación. Bueno, esto suele pasar. Nos equivocamos mucho todos y también los representantes públicos cuando hablan en público constantemente. Pero fijaros el impacto que tiene escuchar algo que nos llama la atención, cuando es una auténtica tontería. Veamos otro ejemplo. El presidente de Baleares, en un meeting, pues tuvo esta notable intervención. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer
y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Bien, si queréis lo pongo otra vez para que entendamos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Escuchamos con atención a ver si entendemos lo que hay que hacer. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Yo os pregunto, porque evidentemente es un vídeo cómico y aquí amigo Bauzá igual no tuvo un buen día. O sí. Os hago una pregunta. ¿Esto es deliberado? ¿O es accidental? Es decir, ¿entró en bucle o estaba preparado? Os ha causado gracia por el soniquete, ¿verdad?, del propio discurso. Repito, siempre hay alguien pasándolo mal detrás, en este caso lo que nos dedicamos a esto, pero pensar y reflexionar el mensaje. Sabemos lo que hay que hacer nosotros y lo vamos a hacer nosotros. Y por eso hemos dicho que íbamos a hacer nosotros aquello que nos toca hacer ahora, a pesar de que algunos, otros, no se crean que vamos a hacer nosotros lo que hemos dicho que íbamos a hacer ahora. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si se escribe así, si se expresa así, no hay nadie en la vida que te lo pueda entender. Porque el ejemplo muy gráfico que ha puesto antes Estrella, que también se está cambiando la percepción, una cosa es cómo queda escrito y otra cosa es oral. Claro, oralmente, entre otras cosas, no hay signos de puntuación. Y cuando escribimos los mensajes, lo que estamos pensando es, ¿esto cómo va a sonar? Porque aquí queda muy bonito, queda con una estructura perfecta. Casi sería incluso un discurso de entrada en la Real Academia Española. Pero ¿cómo va a sonar? Y cuando trasladamos esto a ese soniquete, decimos, suena así, no es un buen discurso. Porque no lo entienden, porque no lo asumen, porque el cerebro no va en paralelo a tu discurso, va perpendicular. Se para a interpretar o a traducir, y cuando se para a interpretar o a traducir, la credibilidad política falla. ¿De acuerdo? Voy a... No sé por qué no se ha puesto la parte final de la presentación, porque voy a poner ahora... Vamos a ver, aquí. Bien. Sí, no, ahí se ha puesto. Algunas consideraciones básicas antes de pasar a ese vídeo. Dentro de la comunicación que la llevamos a las diferentes plataformas, puedo rescatar varias de lo que es el discurso final, el eslogan que creamos para las campañas. Hay una especialmente importante que tiene que ver con ese impacto que decíamos antes, que es el soundbite, es decir, es el mantra o la frase que se suelta para que, incluso con el paso del tiempo, sigan teniendo un cierto predicamento y que tengan la necesidad de la gente de seguir compartiéndolo. Pongo 4 ejemplos de diferentes momentos de la historia, pero que seguimos recordando. Porque cuando pasa el tiempo, lo que hemos escuchado lo olvidamos. El 90% de la comunicación, también de la comunicación política, no es importante. ¿Sabéis por qué no es importante? Porque no se recuerda, porque no se retiene, salvo que dejes una huella. Esa huella, que ahora se llama digital, deja un rastro que luego pueden seguir. Y la prueba es que en cuanto alguien toma posesión de un cargo, le están rastreando desde su primer tuit o primer post hasta dejas una huella, pero generalmente cuando comunicamos y no hay un rastro, no hay ningún tipo de retención de lo que estamos diciendo. Entonces tenemos que dejar siempre algún tipo de mensaje que resuma, que recopile y que además defina lo que estoy diciendo. Mi pensamiento, mi programa, mis ideas, etc. Eso es lo que al final recordamos. Y aunque pasen los años, 20, 30 años, los seguiremos recordando por el impacto que tienen, ya no solo en el momento en el que estaban, el contexto que define, sino también por las sensaciones que dejó y lo que representaba. ¿Ok? Algunos datos que quiero daros sobre las plataformas. Facebook, la más visitada de Internet. No son 750, ya son casi 1000 tweets por segundo. Twitter, si fuera una nación o un país, sería la 12ª más importante del mundo. Y cada día más de 3 millones de imágenes son subidas a Instagram.
Pero esto lo pongo en relación con el dato que he dado antes. Creemos más las noticias falsas que las verdaderas. De hecho, en España nos consideramos o tenemos la consideración propia de que sabemos identificar las noticias falsas de las verdaderas cuando no es así. El 60% considera que sí lo sabe hacer, frente al 40% que no, pero de ese 60% realmente solo sabe activar el filtro en un 14%. Eso es lo que hoy está volviendo a desapegar la credibilidad política de la comunicación política y sobre todo de las necesidades ciudadanas. Hay que volver a procesos anteriores en los cuales los mensajes no se desvirtúan porque cumplen una función coherente en cada una de las plataformas multicanales. ¿De acuerdo? Esa es la parte más complicada. Esta imagen pertenece a Barack Obama junto a Jon Favreau, que fue su jefe de discursos en la Casa Blanca, en la que, como vemos, muy habitual que el político te devuelva el discurso con sus anotaciones, sus comentarios, sus impresiones, te tache medio discurso o te lo tache entero. Y a mí me ha pasado esa imagen, prácticamente forma parte de mi día a día, es decir, devolver el discurso con anotaciones, en algunos casos más, otras menos, o con consideraciones propias del político. La clave es cuando eso que lo vas a tener que decir aquí en tu atril con micros y gente, cómo lo llevamos luego a un sitio en el que tienes que resumir esos 4 folios o tienes que resumir esos 20 minutos de exposición en 140 caracteres, o en una reflexión de 5 líneas o en 6 líneas, o en una tribuna de periódico, o simplemente en un vídeo de 1 minuto. ¿Cómo lo hacemos? Pues todo lo que yo acabo de reflexionar antes es lo que forma parte del juego que acabamos de definir. Trasladar ese mensaje offline largo en un formato corto y siempre en clave de titulares y de soundbite. ¿Por qué? Porque así se escucha. Y cuando yo capto tu atención, capto tu interés. Y cuando capto tu interés, tengo tu curiosidad. Y si tengo tu curiosidad, puedo tener tu compra. Siempre yendo al buen sentido de la palabra. Porque lo que queremos al final, para cambiar las cosas, es que nos voten. ¿De acuerdo? Evidentemente tenemos que tener una información previa y la información previa que nosotros generamos o que pedimos la necesitamos, y eso es una de las cuestiones que yo siempre incido. La necesidad de construir en la comunicación lo que llamo el discurso trans, que transforme, es decir, que modifique percepciones ancladas en el pasado que no faciliten un cambio o un progreso, modificar también actitudes, modificar comportamientos, que sea transparente porque conecte al mayor número de receptores posible, porque cuente una serie de elementos y de historias también verosímiles, pero que sea transversal. Antes todo era de arriba a abajo, ahora ya es todo de arriba a abajo, pero también de lado a lado, porque ahí también no me gusta la palabra empoderamiento, sino conciencia de tener cierto protagonismo social por parte del ciudadano. Cuando hablaba de que conecte y de que cuente, que muchos lo reducen a no, es que hay que contar historias, y yo soy bastante reacio a eso, simplemente porque el contexto aquí no lo provoca tanto. No es contar historias, sino sobre todo personalizar y humanizar lo que eres. Y digo eso porque no sé si nos dará tiempo de poner un vídeo, sobre todo porque la conexión va regular, pero si no lo podéis ver perfectamente, porque hoy el actual, se está invistiendo presidente del gobierno, un día le dijeron pues que contara historias y ha tenido algún fallo público. Bueno, pues nos pasa a todos. El anterior presidente del gobierno, ya de salida, también ha tenido fallos públicos a la hora de contar, y lo sabemos todos, el famoso debate de 2008, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de eso. Conectar, no se trata de contar una historia para que conectes, no se trata de contar mensajes rimbombantes ni que suenen bonitos, no se trata de darle solo estética y retórica. Es hacer que tus intereses y los míos se acerquen. Es hacer que tus necesidades y las mías conecten. Es hacer que lo que tú buscas y lo que yo te puedo dar esté lo más próximo posible. Luego ya lo podemos envolver como queramos. Lo que decía de la importancia de canalizar elementos desafectos a través de la viralización. En este vídeo cómico se resume lo que pasó en Estados Unidos. No explica por qué ganó Donald Trump, pero sí explica la reacción de mucha gente cuando empezó a ver
a través de las plataformas sociales este tipo de vídeos. Ahí no había nadie del Partido Republicano que estuviera diciendo, ve esto. Ahí no había absolutamente nadie que tuviera antes un preámbulo de explicación a esto. No, no. Era la propia ciudadanía la que empezó a compartir este vídeo y que sirvió de catalizador para la movilización posterior. ¿De acuerdo? Como digo, es en clave de humor, pero lo vamos a escuchar y intentaremos algunas cosas. There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. Donald Trump will not become president. He's not going to be president. He is not. Donald Trump is not going to be president of the United States. Take it to the bank. I guarantee it. All right, all right. Que tiene una chulería encima que es que no puedo con ella, de verdad. I think if he becomes a president, he'll make it great, because the states is already. I think that man will be president of the United States right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red capes. ¿Pero qué dices? On that note, Tom. Take it from me. How about that? Cheers, Tom. And then, of course, there's Donald Trump. Donald Trump has been saying that he would run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2016. Do it. Do it. Look at me. Do it. Tranquilo. I will personally write you a campaign check now on behalf of this country, which does not want you to be president, but which badly wants you to run. So when you stand and deliver that State of the Union address, in no part of your mind or brain can you imagine Donald Trump standing up one day and delivering the State of the Union address? Well, I can imagine it in a Saturday night skit. Bueno, un whisky a dormir. I continue to believe Mr. Trump will not be president. He will never be president of the United States. Que no. And we better be ready for the fact that he might be leading the Republican ticket. Next, I know you don't believe that, but I want to go on. Sorry to laugh. Okay, here we are. And which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Of the declared ones, right now, Donald Trump. Ella es Kellyanne Conway, ahora es la asesora principal de Donald Trump. Una de las asesoras principales. I just want to say, you're not going to be president, all right? Y se acabó. It's been fun. It's been great. I love you. But come on, buddy. ¿Yo qué hago? ¿Me tiro por el balcón? There is zero chance we'll be seeing you being sworn in on the Capitol steps with your hand on a giant golden Bible. Sí. Seguro. I'll make a prediction, though, for you. I don't really get into predictions much, but this one I'll go way out on a limb. Donald Trump will never, ever be president of the United States. Casi. That Trump should not be in this race. He's an absurdity. He is a travesty. Qué machista. Sí, machista. Donald Trump will never be elected president of the United States. No, terror. Donald Trump is a here today, gone tomorrow candidate for president of the United States. Pues mira, no me lo creo. Donald Trump is not going to be president of the United States. Ever respectful of the fact that the people have not voted, he's not going to be president of the United States. Let's be clear. Donald Trump will lose the election. We talk about him every day, and we are continuously bashing him. He's not going to be the president. Don't worry about it. Exactly. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Well, at real Donald Trump. At least I will go down as a president. ¿Cómo ha dicho usted? Congratulations, Mr. President. Bien. Digamos que como pitonisos no se iban a ganar la vida. Lo traigo a colación porque entre el año pasado y este he leído, os lo digo de verdad,
no menos de 20, 30 tribunas de respetados y respetuosos comentaristas de opinión política y conocedores de la temperatura política del país, diciendo Pedro Sánchez no va a ser nunca, nunca presidente del Gobierno. Entonces me ha recordado esa afirmación. Mira, estamos terminando y quiero hablar de esto porque esto se viralizó mucho. La diferencia entre alguien que puede llegar a ganar siendo claro frente a alguien que quiere ganar siendo totalmente opaco. Hoy en día en la política la comunicación del eufemismo es totalmente derrotada o está totalmente derrotada. Y lo digo porque cuando se quieren ocultar lo que quieres hacer es más perjudicial que contarlo de una forma amena. Os voy a poner un ejemplo muy claro, que seguramente os recordaréis y lo entenderéis. Si yo digo que acabo de implementar una recarga de solidaridad temporal, ¿qué estoy diciendo? Que os estoy clavando la mortera del siglo, es decir, que os estoy subiendo los impuestos. Pero, claro, impuestos es una palabra compleja, complicada, dura, difícil. Entonces digo que estoy haciendo una recarga de solidaridad temporal. Es decir, dime que hay que subir los impuestos, explícame por qué, cuéntame por qué no tenemos que apretar el cinturón, apriétatelo tú primero, di que hay que mantener ciertas garantías del estado del bienestar, que hay que pagar una serie de cuestiones que son necesarias para nosotros y que aplaudimos como ciudadanos españoles, y hablo de la forma más creíble, breve y notable posible. Pero si me dices que me vas a recargar temporalmente la solidaridad, yo me voy a acordar de tu familia porque no sé lo que es eso en primer lugar. Y segundo, cuando vea la nómina, me voy a acordar más de ti. Eso es lo que hoy en día no es ganador. Y eso es lo que hoy en día en todas las plataformas sociales se está viendo. Por tanto, ese político SPS que sabe, que parece y que es, y esa comunicación coherente, creíble, contundente, clara y concisa, pero además esa capacidad que tenemos de llevar el mismo mensaje a todas las plataformas es lo que hoy puede dar lugar a una reputación, a una credibilidad, pero también, sobre todo, a una sostenibilidad política y del mensaje. Y a eso no tenemos que conducir todo lo que nos dedicamos a esto, estemos delante o estemos detrás. He intentado sintetizar, he intentado globalizar en el tiempo que he estado. Agradezco mucho vuestra atención. Si hay alguna pregunta, os la respondo encantado, y si no, después del café. Muchas gracias. Intuyo que vamos al descanso, ¿no? Vale.